Cuando te encuentre Nicholas Spar, capítulo 17, Clayton. Kate Clayton espió a Beth mientras ella salía de aquella casa. Sabía exactamente lo que había sucedido ahí dentro. Cuanto más vueltas le daba la cuestión, más ganas le entraban de seguirla para mantener una pequeña charla con ella. Ansiaba explicarle el estado de la situación para que comprendiera, para que se diera cuenta de que esa clase de relación era simplemente inaceptable. Con un par de bofetones bastaría. Su intención no era hacerle daño, solo avisarla de que no pensaba aceptar ningún jueguecito. Pero se dijo que con esa actitud tampoco conseguiría nada, y además no era capaz de hacerlo. Nunca había pegado a Beth, no era su estilo. Pero, ¿qué diantre estaba sucediendo? ¿Acaso la situación podía empeorar aún más? Primero había descubierto que ese tipo trabajaba en la residencia canina. Luego habían pasado unos días cenando juntos en casa de ella, intercambiando las típicas miraditas de las películas de Hollywood. Y luego, y aquí era cuando la cosa alcanzaba realmente un punto inaceptable, salieron juntos a bailar a ese tugurio y después, a pesar de que no había podido espiarlos a través de las cortinas, no le quedaba ninguna duda de que ella se había comportado como una desvergonzada. Probablemente lo habían hecho en el sofá, quizás porque ella se había excedido con la bebida. Recordó esos días, solo hacía falta darle una copa de vino y continuar llenándosela cuando ella no miraba, o rociar unas cervezas con un poco de vodka, escuchar hasta que a ella se le empezaban a trabar la lengua y entonces acabar gozando de una buena sesión de sexo en el comedor. El alcohol era infalible en tales casos. Solo hacía falta emborracharla un poco y entonces ella no solo no podía decir que no, sino que se convertía en una verdadera tigresa. Mientras montaba guardia fuera de la casa de Table, no le costó nada imaginarse su espléndido cuerpo desnudo. Si no hubiera estado tan furioso, quizás se habría excitado sabiendo que ella estaba ahí dentro, dándose un buen revolcón, excitada y empapada de sudor. Pero la cuestión era que no se estaba comportando exactamente como una buena madre, ¿no? Kay sabía cómo funcionaban esas cosas cuando empezara a tener relaciones sexuales con un hombre. Eso se convertía en una práctica normal y aceptada. Cuando se convirtiera en una práctica normal y aceptada, ella actuaría del mismo modo con cada tipo con el que saliera. Así de simple. Uno llevaría a otro y a otro, hasta que serían 4 o 5 o 10 o 20, y lo último que quería era que ella montara un desfile de novios delante de Ben, que le guiñaran el ojo cuando salieran por la puerta, como queriéndole decir: tu madre está hecha una máquina de sexo, una verdadera máquina. No pensaba permitir que eso sucediera. Beth era tan ingenua como la mayoría de las mujeres. Por eso, precisamente, la había estado vigilando de cerca durante todos esos años, y por el momento había funcionado hasta que ese maldito Table había llegado al pueblo. Ese tipo era una pesadilla andante, como si su único objetivo fuera arruinarle la vida a Clayton, pues tampoco se lo iba a permitir, de ninguna manera. En la última semana se había enterado de bastantes cosas sobre Table. No solo que trabajaba en la residencia canina, aunque cómo diantre había podido suceder eso, sino que además vivía en una chabola ruinosa cerca del bosque, y después de realizar algunas pesquisas con un tono oficial a los departamentos adecuados en Colorado, la cortesía profesional había obrado el resto. Se había enterado de que Table se había graduado en la Universidad de Colorado y que luego se habría alistado en el cuerpo de marines, había sido destinado a Irak y había recibido un par de recomendaciones, pero lo más curioso era que un par de soldados de su pelotón hablaban de él como si hubiera hecho un pacto con el diablo para permanecer vivo. Se preguntó qué pensaría Beth de esa historia. Él no lo creía. Había conocido a suficientes marines como para saber que la mayoría tenían el coeficiente intelectual de una lechuga. Sin embargo, albergaba el presentimiento de que algo extraño pasaba con ese tipo, si sus compañeros marines no acababan de fiarse de él.
¿Y por qué atravesar el país andando para acabar en Hampton? Ese pringado no conocía a nadie en el pueblo, o por lo visto parecía que era la primera vez que pisaba ese lugar, y ahí también había gato encerrado. Clayton no podía zafarse de la sensación de que tenía la respuesta delante de sus propias narices, aunque aunque no acertaba a descifrarla. Lo haría, siempre lo hacía. Continuó vigilando la casa, pensando que finalmente había llegado el momento de mantener una pequeña charla con ese tipo, pero no aquella noche, no con el no con el chucho suelto, la semana siguiente quizás, cuando Table estuviese en el trabajo. Evidentemente, esa era la diferencia entre él y el resto de la gente. La mayoría de las personas vivían su vida como delincuentes, primero actuaban y más tarde se preocupaban de las consecuencias. Kate Clayton no, él pensaba las cosas antes de actuar, él planeaba, se anticipaba, y esa era la principal razón por la que hasta en ese momento no había actuado, aun cuando los había visto llegar a los dos juntos esa noche y entrar en aquella casa, aun cuando sabía lo que estaban haciendo ahí dentro, aun cuando había espiado a Beth mientras salía por la puerta con la cara sofocada y la melena despeinada, tenía la certeza de que en el mundo todo se resumía a quien llevaba las riendas del poder. Y justo en ese momento, Table tenía el poder. Por la tarjeta de memoria, la maldita tarjeta de memoria, por las fotos que podían cerrarle el grifo de dinero por parte de su familia. Pero el poder no suponía nada si no se usaba, y Table no lo había empleado, lo que significaba o bien que Table no sabía lo que tenía entre las manos, o bien que ya no tenía la dichosa tarjeta, o bien era de esa clase de tipos que no se metía en los asuntos ajenos, o quizás las tres cosas a la vez. Clayton tenía que estar seguro, lo primero era lo primero, para no equivocarse, y eso significaba que tenía que buscar la tarjeta. Si ese tipo todavía la tenía, la encontraría y la destruiría, y entonces Clayton recuperaría el poder y podría vengarse de Table. Y así Table habría tirado y si Table había tirado la tarjeta justo después de encontrarla, entonces incluso mejor podría encargarse de Table sin demora, y todo volvería a la normalidad entre él y Beth. Eso era lo más importante. Maldita fuera. Ella estaba tan guapa cuando había salido de la casa de Table. Pensar en lo que acababa de hacer le sugería un montón de imágenes eróticas, aunque lo hubiera hecho con Table. Hacía mucho tiempo que Beth no se acostaba con un hombre y ahora ofrecía un aspecto diferente, muy sensual, y lo más importante era que Clayton sabía que, después de aquella noche, seguramente ella estaría dispuesta a repetir la experiencia. La idea de amigos con derecho a roce iban cobrando forma. Cuando te encuentre, Nicholas Spark, capítulo 18, Beth. Tengo la impresión de que os lo paséis muy bien anoche, comentó Nana, arrastrando las sílabas. Era domingo por la mañana. Beth acababa de bajar de la cocina con aspecto risueño. Ben todavía dormía en el piso de arriba. Sí, admitió ella bostezando. Y nada. Llegaste bastante tarde, teniendo en cuenta que no hiciste nada. Tampoco era tan tarde. Mira que me he levantado a una hora prudente y con una gran energía. Metió la cabeza en la nevera. Luego cerró la puerta sin sacar nada. Eso no sería posible si hubiera vuelto demasiado tarde. Además, ¿por qué tienes tanta curiosidad? Solo quiero saber si conservaré a mi empleado el lunes. Nana se sirvió una taza de café y se dejó caer pesadamente en una silla delante de la mesa. No veo por qué no has de conservarlo. Así que salió bien. Esta vez Beth tardó unos instantes en contestar mientras recordaba la velada. Removiendo su café, se sintió inmensamente feliz. Sí, salió bien. Durante los siguientes días, Beth pasó tanto tiempo como pudo con Logan, procurando que el cambio no resultara demasiado obvio para Ben. No estaba segura de por qué lo hacía. Le parecía una buena idea, teniendo en cuenta la clase de consejos que daban los asesores familiares y matrimoniales acerca del hecho de salir con alguien cuando había niños de por medio. Pero en el fondo, estaba segura de que ese no era el único motivo. Resultaba divertido mantener las apariencias,
como si nada hubiera cambiado entre ellos. Le portaba a la relación un toque idílico, casi como de aventura amorosa. Sin embargo, no pudo engañar a Nana. De vez en cuando, mientras Beth y Logan intentaban mantener aquella apariencia inocente, su abuelo murmuraba algo que carecía de sentido, como camellos en el Sahara o pelos largos y zapatitos de cristal. Más tarde, a solas con Logan, Beth intentaba descifrar esos comentarios. El primero parecía implicar que estaban hechos el uno para el otro. Le costó más comprender el segundo, y se quedó bloqueada hasta que Logan se encogió de hombros y sugirió: quizás tenga algo que ver con Rapunzel y Cenicienta. Cuentos de hadas, pero de los buenos, con finales felices. Nana estaba dejando ver su lado romántico sin revelarse como una anciana de lágrima fácil. En aquellos momentos robados cuando estaban solos adquirían una intensidad casi onírica. Beth comprendía a la perfección cada uno de sus movimientos y sus gestos, y se mostraba encantada con la forma silenciosa en que él le cogía la mano mientras caminaban detrás de Ben en sus paseos nocturnos, para luego soltarla disimuladamente cuando el niño se daba la vuelta para comentarles algo. Logan tenía un sexto sentido referente a la distancia que Ben se había alejado de ellos. Beth pensaba que debía de ser una habilidad que había adquirido en el ejército, y ella se sentía agradecida de que él no se mostrara molesto ante su deseo de mantener, de momento, su relación en secreto. Estaba encantada de que Logan continuara tratando a Ben del mismo modo como lo había hecho antes. El lunes apareció con un pequeño arco y unas flechas que había comprado en la tienda de deportes. Él y Ben se pasaron una hora intentando hacer diana en diferentes blancos y para experimentar con disparos enrevesados que provocaban que las flechas quedaran atrapadas entre las espinosas hojas de acebo y colgadas en las ramas de los árboles, por lo que al final los dos acabaron completamente llenos de arañazos. Tras la cena se pusieron a jugar el ajedrez en el comedor mientras ella y Nana ordenaban la cocina. Cuando Beth estaba secando los platos, de repente se le ocurrió, sin ningún motivo en particular, que podría amar a Logan eternamente solo por la forma en que trataba a su hijo. A pesar de su empeño en guardar las apariencias, todavía hallaba excusas para quedarse a solas. El martes, cuando ella llegó a casa de la escuela, descubrió que con el permiso de Nana, él había instalado un balancín en el porche para que no tengamos que sentarnos en los peldaños. Mientras Ben estaba ocupado con su clase de música, ella se relajó junto a Logan con el rítmico movimiento del balancín. El miércoles fue al pueblo con él en coche para recoger otro saco de comida para perros, actividades rutinarias, pero el mero hecho de estar a solas con él le bastaba. A veces, cuando estaban en la furgoneta juntos, él la rodeaba con su brazo y ella se apoyaba en su pecho, saboreando el momento. Beth pensaba en él mientras trabajaba, se imaginaba lo que debía de estar haciendo, se preguntaba de qué debían de estar hablando Nana y él. Podían ver cómo se le pegaba la camisa a la piel por el sudor y cómo flexionaba los brazos mientras adiestraba a los perros. El jueves por la mañana, cuando Logan y Seo subían por el sendero de gravilla para empezar a trabajar, ella los observó a través de la ventana de la cocina. Nana estaba en la mesa, calzándose lentamente las botas de caucho, un reto que le resultaba más arduo a causa de la debilidad de su brazo. Beth carraspeó antes de hablar. ¿Te importa si Logan se toma el día libre?, le preguntó. Nana no se molestó en ocultar su sonrisa socarrona. ¿Por qué? Me gustaría estar con él a solas. ¿Y qué me dices de la escuela? Beth ya estaba vestida y también se había preparado la fiambrera con la comida. Me parece que llamaré y diré que estoy enferma. Ah, dijo Nana. Le quiero, Nana, confesó. Su abuela sacudió la cabeza, pero sus ojos brillaron. Me preguntaba cuánto tardarías en decidirte o confesármelo abiertamente. Ya me estaba cansando de estar todo el día murmurando esas estúpidas frasecitas sobre zapatitos y camellos. Lo siento.
Nana se puso de pie y dio un par de pasos con firmeza para confirmar que se había calzado correctamente las botas. Supongo que por un día podré apañármela sola. Tal vez sea bueno para mí. Últimamente me he pasado demasiadas horas repanchingada en el sofá, viendo la tele. Beth se colocó el mechón de pelo detrás de la oreja. Gracias. No hay de qué, pero no te acostumbres, ¿eh? Es el mejor empleado que he tenido. Se pasaron la tarde abrazados haciendo el amor cuando fue la hora de regresar a casa. Deseaba estar allí cuando Ben llegara de la escuela. Beth tenía la certeza de que Logan la amaba tanto como ella lo amaba y que él también estaba empezando a considerar la posibilidad de pasar el resto de su vida juntos. La única cosa que empañaba aquella perfecta felicidad era la impresión de que había algo que inquietaba a Logan. No era ella, de eso no le quedaba la menor duda, ni tampoco el estado de su relación. Su forma de comportarse cuando estaban juntos era la prueba. Pero había algo más, algo que no acertaba a comprender. Al analizar la cuestión más detenidamente, Beth se dio cuenta de que la primera vez que había notado aquel cambio había sido el martes por la tarde, justo después de que ella llegara a casa con Ben. Para no perder la costumbre, el niño había salido disparado como una flecha del coche para jugar con Zeus, con ganas de quemar toda la energía después de la clase de música. Mientras Beth se hallaba de pie en el despacho de la residencia canina, hablando con Ana, espió a Logan a través de la ventana. Él deambulaba en el patio con las manos en los bolsillos y parecía perdido en sus pensamientos. Incluso en la furgoneta, cuando la estrechó con un brazo, pudo notar que seguía preocupado. Y aquella noche, después de la partida de ajedrez con Ben, Logan había salido al porche solo. Beth salió a hacerle compañía unos minutos más tarde y tomó asiento a su lado en el balancín. ¿Te preocupa algo?, le preguntó finalmente. Logan no contestó de forma inmediata. No estoy seguro. ¿Estás enfadado conmigo? Él sacudió la cabeza y sonrió. No. ¿Qué te pasa? Él vaciló. No estoy seguro, volvió a repetir. Beth se lo quedó mirando fijamente, sin pestañear. ¿Quieres que hablemos de ello? Sí, contestó él, pero todavía no. El sábado, con Ben en casa de su padre, los dos fueron a Sunset Beach, cerca de Wilmington, en coche. A aquella hora, el hervidero de gente que solía amontonarse en la playa ya se había disipado, con la salvedad de unas pocas personas que paseaban por la playa. Tenían todo el espacio para ellos dos. El océano, alimentado por la corriente del Golfo, también estaba lo bastante atemperado como para disfrutar de un último baño. Se dedicaron a deambular por la orilla, disfrutando de la sensación de la espuma de las olas bajo sus pies, mientras Logan lanzaba una pelota de tenis al agua. Zeus estaba disfrutando enormemente, remando con las patas delanteras con furia y ladrando de vez en cuando, como si intentara intimidar a la pelota para que ésta no se moviera de sitio. Beth había preparado una cesta con comida y llevaba un par de toallas. Cuando Zeus empezó a acusar el cansancio, se alejaron de la arena mojada y se instalaron en una duna para comer. Metódicamente, ella sacó todo lo necesario para preparar bocadillos y cortó trozos de fruta fresca. Mientras comían, un pesquero surcó la línea del horizonte. Durante un buen rato, Logan mantuvo la vista fija en la embarcación con el mismo semblante preocupado que ella había visto tantas veces durante aquella semana. Ya vuelves a poner esa cara, dijo finalmente ella. ¿Qué cara? Vamos, suéltalo ya, lo animó sin prestar atención a su pregunta. ¿Qué es lo que te preocupa? Y esta vez no aceptaré ninguna excusa. No pasa nada, contestó él, girando la cara hacia ella para mirarla. Sé que estos últimos días he estado un poco distante, pero es que estoy intentando entender una cosa. ¿El qué? ¿Por qué estamos saliendo juntos? Beth notó que se le encogía el corazón. No era la respuesta que esperaba y no pudo ocultar el desaliento en su expresión. Perdona, no me he expresado correctamente. Se apresuró a rectificar él, al tiempo que sacudía la cabeza. No lo decía por el sentido que piensas. Estaba pensando en cómo es posible
Esta coincidencia no tiene sentido. Ella frunció el ceño. Sigo sin entenderte. Zeus, que había permanecido tumbado a su lado, alzó la cabeza para observar una manada de gaviotas que acababa de posarse cerca de ellos, en la arena. Más lejos, en la orilla, varios zarapitos se lanzaban en picada en busca de pequeños cangrejos. Logan los estudió antes de proseguir. Cuando volvió a hablar, su voz era firme como un profesor elaborando una tesis sobre un tema para sus alumnos. Si lo enfocas desde mi perspectiva, así es como lo veo yo. Una mujer inteligente, adorable, apasionada y guapa, que todavía no ha cumplido 30 años y que además, cuando se lo propone, puede ser extremadamente seductora. Le regaló una sonrisa antes de continuar. En otras palabras, una soltera de oro, según lo definirían muchos, hizo una pausa. Si te sientes incómoda, dímelo y cambiaré de tema. Ella se inclinó hacia él y le dio unas palmaditas en la rodilla. No, sigue, de momento no me incomodas. Logan se pasó la mano enérgicamente por el pelo. Esto es lo que he estado intentando comprender. Llevo días dándole vueltas. Ella intentó sin éxito seguir su línea argumental. Esta vez, en lugar de propinarle algunas palmaditas en la rodilla, se la apretó. Chico, tienes que aprender a expresarte con más claridad. Sigo sin entenderte. Por primera vez desde que había conocido, detectó cierta impaciencia en su rostro, algo que desapareció casi inmediatamente. Beth tuvo la impresión de que iba más dirigida hacia sí mismo que hacia ella. Lo que digo es que no tiene sentido que no hayas mantenido ninguna relación duradera con otro hombre desde tu divorcio. Hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Sí, tienes un hijo, y para algunos eso puede suponer un obstáculo, hasta el punto de que no deseen iniciar una relación contigo, pero por lo que veo no ocultas que eres madre y supongo que la mayoría de la gente en esta pequeña localidad conoce tu situación. ¿Me equivoco? Ella vaciló. No. ¿Y los hombres que te han pedido salir? Todos sabían que tenías un hijo desde el principio. ¿Sí? La miró con expresión de incredulidad. Entonces, ¿qué pasó? Zeus no rotó la cabeza sobre el regazo de Beth. Ella empezó a acariciarlo entre las orejas, notando cómo se iba despertando su instinto de defensa. ¿Y eso qué importa? Replicó un poco enojada. Además, para ser sincera, no estoy segura de que me fascine esa clase de preguntas. Lo que sucedió en el pasado es cosa mía y no puedo hacer nada para remediarlo. Así que no pienso continuar aquí sentada a tu lado mientras me interrogas acerca de con quién he salido previamente y qué pasó en cada una de esas relaciones. Soy tal y como me ves y creía que tú, de entre todas las personas del mundo, lo comprenderías. Mister, he venido andando desde Colorado, pero no me preguntes por qué. Logan se quedó callado, reflexionando acerca de lo que le acababa de decir. Cuando volvió a abrir la boca, intentó transmitirle una inesperada ternura. No tenía intención de enojarte. Lo digo porque no creo que eres la mujer que más lo digo porque creo que eres la mujer más especial que jamás he conocido. Nuevamente hizo una pausa antes de proseguir como si intentara asegurarse de que ella había comprendido correctamente sus palabras. La cuestión es que estoy casi seguro de que prácticamente todos los hombres sentirían lo mismo que yo, y puesto que has salido con otros, especialmente en esta pequeña localidad donde hay tantas chicas disponibles en tu franja de edad, estoy seguro de que algunos de ellos debería haber sabido apreciar que eres una persona muy especial, ¿vale? Quizás algunos no fueran tu tipo y por eso decidiste acabar la relación, pero ¿qué pasa con el resto, los que te gustaban? Tuvo que haber alguno, un hombre entre todos ellos, por lo que te sintieras genuinamente atraída. Logan cogió un puñado de arena y abrió los dedos, permitiendo que los granos se escurrieran lentamente entre ellos. Entonces es lo que he estado pensando, porque no me parece lógico que no te hayas enamorado antes de alguien. Sin embargo, recuerdo que un día me dijiste que no habías tenido mucha suerte con tu vida amorosa. Se limpió la mano con la toalla antes de preguntarle. ¿Me equivoco? Ella se le quedó mirando, preguntándose cómo podría comprender con tanta precisión sus sentimientos.
No, admitió. Y tú también te has preguntado el por qué, ¿no es cierto? A veces, confesó, pero ¿no crees que le estás dando demasiadas vueltas al tema? Aunque fuera tan perfecta como tú me defines, tienes que recordar que los tiempos han cambiado. Probablemente hay miles o cientos de miles de mujeres que te describirían del mismo modo. Quizás Logan se cogió de hombros, pero no pareces convencido. No. Sus ojos azul cielo continuaron escrutándola fuertemente. ¿Acaso crees que se trata de una conspiración o algo parecido? En lugar de contestar directamente, él cogió otro puñado de arena. ¿Qué puedes contarme de tu ex?, le preguntó. ¿Y eso qué te importa? Tengo curiosidad por saber cómo se toma que salgas con otros hombres. Estoy segura de que no le importa lo más mínimo y no puedo comprender por qué crees que es importante. Logan soltó toda la arena de golpe, porque sentenció con una voz más cavernosa. Estoy seguro de que fue él quien entró a robar en mi casa hace unos días. Cuando te encuentre, Nicholas Spark, capítulo 19, Table. El sábado por la noche, después de que Elizabeth se marchara, Table se encontró a Víctor en el comedor, vestido con los mismos pantalones cortos y la misma camisa de safari que llevaba puesta el día en que murió. Al verlo, Table se quedó petrificado. No era posible. Eso no estaba pasando de verdad. Sabía que su amigo había muerto y que estaba enterrado en una fosa. Sabía que Zeus habría reaccionado si una persona de verdad hubiera entrado a la casa, pero el perro simplemente avanzó hacia su cuenco de agua. En el silencio abrumador, Víctor sonrió. Aún hay más, sentenció, anunciando la promesa con una voz solemne. Cuando Table parpadeó, Víctor había desaparecido. Era obvio que nunca había estado allí. Era la tercera vez que Table veía a Víctor desde la muerte de su amigo. La primera había sido en el funeral, cuando se había apoyado en una columna al fondo de la iglesia y había visto a Víctor mirándolo fijamente desde el final del pasillo de la nave central. No es culpa tuya, le había dicho Víctor antes de desaparecer. A Table se le había obstruido la garganta y tuvo que realizar un enorme esfuerzo para poder volver a respirar. La segunda aparición ocurrió 3 semanas antes de que iniciara su caminata. En aquella ocasión sucedió en una tienda, mientras Table hurgaba en su portamonedas intentando calcular cuántas cervezas podía comprar. En aquella época solía excederse con la bebida, y mientras contaba los billetes, vio una silueta por el rabillo del ojo. Víctor sacudió la cabeza, pero no dijo nada. No tenía que hacerlo. Table sabía que le estaba pidiendo que dejara de beber. ¿Y ahora esto? No creía en fantasmas y sabía que la imagen de Víctor no era real. No sufría ninguna persecución por parte de un espectro, ni estaba recibiendo visitas del más allá de un alma en pena que tenía que transmitirle un mensaje. Víctor era producto de su imaginación. Sabía que su subconsciente había fraguado aquella imagen. Después de todo, Víctor había sido la única persona a la que siempre había escuchado. Sabía que el accidente en el bote había sido simplemente eso, un accidente. Los adolescentes que iban montados en la lancha se habían quedado traumatizados, consternados. En cuanto a beber en exceso, en el fondo Table era consciente de que la bebida le estaba perjudicando. En cierto modo sabía que le resultaba más fácil escuchar a Víctor. Lo último que esperaba era ver a su amigo otra vez. Aún hay más. Reflexionó acerca de las palabras de Víctor y se preguntó si estaban relacionadas con la conversación que había mantenido con Elizabeth. No estaba seguro, pero no lo creía. Sin embargo, no podía descifrar el mensaje, y eso lo incomodaba. Pensó que cuantas más vueltas le diera al tema, menos probabilidades tendría de averiguar la respuesta. El subconsciente jugaba malas pasadas. Avanzó hasta la pequeña cocina y se sirvió un vaso de leche. Puso un poco de comida en el cuenco de Zeus y se fue a su cuarto. Tumbado en la cama, volvió a analizar lo que le había dicho a Elizabeth. Llevaba días pensando en hablar con ella sobre la cuestión. Ni siquiera estaba seguro de cuál era el objetivo de aquel impulso. A no ser
forzarla a abrir los ojos respecto a la posibilidad de que Kate Clayton estuviera controlando su vida de una forma que ella no podía ni imaginar. Y eso era exactamente lo que ese hombre estaba haciendo. A Table no le quedó ninguna duda después del allanamiento de morada. Por supuesto, podría haber sido cualquier otra persona, alguien con la intención de robar objetos para luego venderlos en tiendas de animales, pero la forma en que había entrado en su casa sugería todo lo contrario. Con mucho cuidado, nada estaba fuera de su lugar, ni tampoco le habían destrozado nada. Sin embargo, todo había sido retocado. La manta que cubría la cama fue lo primero que lo alertó. Estaba levemente arrugada, con un bultito propio de alguien que no sabía hacer la cama al estilo militar, con la manta completamente lisa, sin ningún bulto y sin una sola arruga. Y por eso era un matiz en el que muy pocos, por no decir nadie, repararían. Pero él sí. La ropa en los cajones mostraba los mismos retoques, una arruga por aquí, una manga doblada incorrectamente por allá. No solo estaba seguro de que alguien había entrado a su casa mientras él estaba trabajando, sino que además, quienquiera que fuese, se había dedicado a inspeccionar minuciosamente todas sus pertenencias. ¿Pero por qué? Table no poseía nada de valor. Un rápido vistazo por la ventana de antemano dejaba claro que no había nada valioso en aquella casa. No solo no había ningún aparato eléctrico en el comedor, sino que la segunda habitación estaba completamente vacía y el cuarto en el que él dormía solo contenía una cama, una mesita de noche y una lámpara, aparte de los platos y los utensilios y de un añoso abrelatas eléctrico sobre la encimera. La cocina también estaba vacía. La despensa contenía comida para perros, una barra de pan y un frasco de mantequilla de cacahuate. Pero alguien se había dedicado a registrar la casa de cabo a rabo, incluso debajo del colchón. Alguien había revisado diligentemente cada uno de sus cajones y luego lo había vuelto a dejar todo cuidadosamente ordenado. Ninguna muestra de rabia por el hecho de no encontrar nada de valor, ninguna frustración evidente de que la intentona había sido una pérdida de tiempo. En vez de eso, el ladrón había procurado borrar cualquier rastro. Quienquiera que fuese, había entrado a su casa, no para robar, sino en busca de algo, algo en concreto. A Table no le había costado demasiado comprender de qué se trataba y quién era el responsable. Kate Clayton quería recuperar su cámara o más precisamente, quería la tarjeta de memoria, probablemente porque las fotografías que contenía podían meterlo en un aprieto. No había que ser un ingenio para llegar a la conclusión, teniendo en cuenta lo que había estado haciendo la primera vez que se toparon el uno con el otro. De acuerdo, así que Clayton quería borrar su rastro, pero todavía había algo más en aquel turbio asunto, algo evidente, y estaba relacionado con Elizabeth. No tenía sentido que ella no hubiera mantenido ninguna relación durante los últimos 10 años, y de repente le vino a la memoria su primera noche en el pueblo, en la sala de billares, cuando enseñó la foto de Elizabeth al grupo de jugadores. ¿Qué había dicho uno de ellos? Le costó recordar las palabras exactas. Se recriminó por no haber prestado más atención a la observación. Table había puesto todos sus esfuerzos en averiguar el nombre de la chica de la foto y por eso no se había dedicado a analizar lo que le había dicho. Menudo fallo. Sin embargo, ahora le parecía obvio que aquel comentario implicaba una amenaza. No, digamos que no sale con nadie. A su ex no le gustaría, y créeme, es mejor que no le busques las cosquillas. Repasó todo lo que sabía sobre Kate Clayton. Pertenecía a una familia muy poderosa. Era un déspota. Se enfadaba con facilidad. Estaba en una posición aventajada por abusar de su poder y autoridad. Posiblemente se trataba de un hombre que pensaba que merecía todo lo que quería y cuando lo quería. Table no estaba completamente seguro de aquella última deducción, pero la descripción encajaba perfectamente en el rompecabezas. Clayton no deseaba que Elizabeth saliera con otros hombres. Hacía años que no había mantenido ninguna relación seria. A veces ella se preguntaba el por qué, pero ni tan solo había considerado la posible conexión
entre su ex marido y sus fracasos amorosos. Para Table parecía completamente plausible que Clayton estuviera manipulando a la gente y que en cierto modo siguiera controlando la vida de Elizabeth. Si sabía cuándo ella salía con alguien, eso significaba que llevaba años espiándola, del mismo modo que la estaba espiando ahora. No le costaba imaginar cómo se las había apañado para finalizar las relaciones previas de Elizabeth, pero de momento ese tipo corrupto se había mantenido a distancia en la relación que había nacido entre Table y Elizabeth. De momento no lo había pillado espiándolos ni tampoco había notado nada extraño. En vez de eso, Clayton había decidido entrar en su casa con alevosía en busca de la tarjeta de memoria, cuando sabía que Table estaba ausente en el trabajo. Estaba planeando una jugada maestra, probablemente, pero la cuestión era, ¿con qué finalidad? ¿Para echarlo del pueblo? Eso como mínimo. Sin embargo, no lograba zafarse de la impresión de que aquello no sería lo único. Tal y como Víctor lo había dicho, aún hay más. Le habría gustado compartir con Elizabeth aquellas impresiones acerca de su ex, pero no podía soltarle simplemente que había oído un comentario de refilón en la sala de billares. Eso supondría tener que confesarle lo de la foto, y todavía no podía hacerlo. Lo que quería era orientarla hacia la dirección correcta, con la esperanza de que ella empezara a atar cabos por su cuenta. Cuando ambos fueran plenamente conscientes de la magnitud de la perfidia de Clayton y de hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para sabotear cualquier relación amorosa de Elizabeth, juntos serían capaces de enfocar la situación de un modo conveniente. Se amaban, se enfrentarían a lo que hiciera falta. Al final todo saldría bien. Era ese el motivo por el que habían ido a Hampton, para enamorarse de Elizabeth e iniciar una vida juntos. ¿Era aquel su destino? Por alguna razón que no acertaba a comprender, tenía la impresión de que aquella no era la respuesta correcta. Las palabras de Víctor parecían confirmar sus sospechas. Existía otro motivo por el que había ido a Hampton. Quizás enamorarse de Elizabeth forma parte de ello, pero eso no era todo. Había algo más. Aún hay más. Table durmió el resto de la noche sin despertarse ni una sola vez, igual que el día que había llegado a Carolina del Norte. Una habilidad militar, o más precisamente de combate, que había aprendido a la fuerza. Los soldados cansados cometen fallos. Su padre se lo había dicho. Cada oficial que había conocido se lo había dicho. Su experiencia castrense confirmaba la verdad de ese alegato. Había aprendido a dormir cuando tocaba dormir, sin importar el caos que reinara a su alrededor, confiando en que al día siguiente estaría más preparado para enfrentarse a cualquier adversidad. Aparte del breve periodo que siguió a la muerte de Víctor, nunca había costado conciliar el sueño. Le gustaba dormir y la forma en que sus pensamientos le parecían ordenarse mientras soñaba. El domingo, cuando se despertó, visualizó una rueda con radios que se desplegaban desde el centro. No estaba seguro de la razón, pero unos pocos minutos después, mientras paseaba Zeus, súbitamente lo abordó la idea de que Elizabeth no era el centro de la rueda. ¿Cómo había asumido inconscientemente? En vez de eso se dio cuenta de que todo lo que había sucedido desde que había llegado a Hampton parecía girar en torno a Kate Clayton. Clayton, después de todo, había sido la primera persona con la que se había cruzado. Le había arrebatado la cámara a Clayton. Clayton y Elizabeth habían estado casados. Clayton era el padre de Ben. Clayton había saboteado las relaciones amorosas de Beth. Clayton los había visto pasar una vela juntos la noche en la que había llevado a Ben de vuelta a su casa con el ojo morado. En pocas palabras, él había sido el primero en conocer su relación. Clayton había entrado a robar en su casa. Clayton, y no Elizabeth, era el motivo por el que había ido a Hampton. A lo lejos estalló un trueno, potente y amenazador. Se avecinaba una tormenta, a juzgar por la pesadez en el aire. Seguro que iba a caer con ganas.
Aparte de lo que Elizabeth le había contado acerca de Clayton, se dio cuenta de que apenas sabía nada sobre aquel hombre. Mientras las primeras gotas empezaban a estrellarse contra el suelo, regresó a su casa. Más tarde se pasaría por la biblioteca. Necesitaba llevar a cabo una pequeña investigación si pretendía comprender mejor la vida en Hampton y el pueblo y el papel que la familia Clayton desempeñaba en aquella localidad.